Aristóteles, Metafísica. Libro 1, capítulo 1. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Prueba de ello es el amor por los sentidos, puesto que, al margen de su utilidad, las amamos por sí mismos, especialmente el de la vista. Por eso, no solo para actuar, sino también cuando no tenemos intención de emprender acción alguna, preferimos la vista, según decimos, a todo lo demás. La razón es que este sentido nos aporta más información que ningún otro, y nos muestra multitud de diferencias. Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, y a partir de ella se genera en algunos la memoria, y en otros no. Ello explica que los primeros sean más inteligentes y más aptos para el aprendizaje que los que no pueden recordar. Son inteligentes, pero incapaces de aprender los que no pueden oír sonidos, como la abeja o cualquier otra especie animal similar a ella. Y aprenden, por el contrario, los que además de memoria poseen percepción auditiva. Excepto el hombre, todos los animales viven de recuerdos e imágenes, y no participan sino escasamente de la experiencia. Por el contrario, el género humano posee además arte y razonamiento. A partir de la memoria, nace en los hombres la experiencia. Varios recuerdos de una misma cosa terminan por constituir el ser de una única experiencia. La experiencia parece ser prácticamente lo mismo que el arte y la ciencia, pero lo que en realidad ocurre es que éstas llegan al hombre a través de aquella, pues como dijo Polo, la experiencia hizo al arte, y la falta de experiencia al azar. Y el arte nace cuando a partir de varias nociones experimentales se forma una única idea general acerca de las cosas semejantes. Así pues, la idea de que cierto remedio funcionó para Calias, al verse éste aquejado de cierta enfermedad, y para Sócrates, y para otros múltiples casos entendidos individualmente, es producto de la experiencia. Pero la idea de que cierto remedio funcionó para una serie de sujetos agrupados en una misma categoría, aquejados de la misma enfermedad, como los flemáticos, o los biliosos, o los abrasados por la fiebre, es arte. A efectos prácticos, la experiencia no parece en absoluto distinta del arte, e incluso ocurre que tiene mayor éxito los que poseen experiencia que los que conocen la teoría, pero son inexpertos. Esto se debe a que siendo la experiencia un conocimiento de los casos individuales y el arte un conocimiento de la generalidad, las acciones y las producciones se refieren siempre a aquellos. No es a un hombre a quien cura el médico, a no ser que sea por casualidad, sino a Calias, o a Sócrates, o a algún otro individuo, con nombre propio, que además resulta ser un hombre. Por lo tanto, alguien que posea la teoría pero carezca de la experiencia, conocedor de lo general pero ignorante de lo particular que en ello reside muy a menudo, fallará la cura, puesto que ésta se ha de aplicar a un individuo específico, pero a pesar de todo, pensamos que el conocimiento y el entendimiento pertenecen a la esfera del arte antes que al de la experiencia. Y consideramos que los hombres de arte son más sabios que los de experiencia, debido a que la idea de que, en todos los casos, la sabiduría depende principalmente del conocimiento. Así lo creemos porque los unos conocen la causa y los otros no. Los hombres de experiencia saben lo que es cierta cosa, pero desconocen el porqué, mientras que los hombres de arte conocen el porqué y la causa. De ahí que consideramos que los que dirigen un trabajo en cualquier campo tienen más prestigio y mayor conocimiento, y son más sabios que quienes lo realizan físicamente, porque aquellos conocen las causas de lo que se hace de los otros. Sin embargo, pensamos que son como algunos seres inertes que actúan pero sin saber lo que hacen, como el fuego al quemar, por ejemplo, con la diferencia de que los seres inertes realizan cada uno de los actos obedeciendo a algún tipo de tendencia natural, mientras que los trabajadores manuales lo hacen por costumbre. Así pues, no consideramos a los directores más sabios por su habilidad práctica, sino porque poseen la teoría y conocen las causas. En general,
la capacidad didáctica es señal que distingue al que sabe del que no, y por eso pensamos que el arte está más cerca del conocimiento que de la experiencia, ya que los que poseen el primero pueden enseñar, y los que únicamente poseen el segundo, no. Además, no consideramos que ninguna de las sensaciones sea sabiduría, a pesar de que son ellas las que nos proporcionan con mayor rigurosidad el conocimiento de lo particular, y es que no explican el porqué de nada. Por ejemplo, ¿por qué el fuego es caliente?, sino que se limita a constatar que es caliente. Al principio, era natural que aquel que hubiera descubierto cualquier arte que trascendiera los simples conocimientos sensibles fuera objeto de admiración de los hombres, no solo por la utilidad de su descubrimiento, sino porque se le creía sabio y superior al resto. Pero posteriormente, cuando se descubrieron más artes, y unas se aplicaron a necesidades y otras a pasatiempos, siempre fueron considerados más sabios los inventores de las segundas, precisamente porque sus conocimientos no se destinaban a cubrir necesidades. A raíz de la consolidación de todas estas artes, se investigaron las ciencias cuyo objeto no es ni el placer ni la utilidad, las cuales aparecieron primero en aquellos lugares donde existía el ocio. Por esto, las artes matemáticas nacieron en Egipto, puesto que allí la casta sacerdotal podía disfrutar de tiempo libre. Ya hemos expuesto, en la ética, las diferencias entre el arte, la ciencia y los demás conceptos del mismo género. Ahora, la discusión se centra en que todos opinan que la llamada sabiduría trata sobre las causas y los principios de las cosas. Por eso, según hemos dicho antes, se considera que el hombre de experiencia es más sabio que aquel que posee una sensación cualquiera, que el hombre de arte es más sabio que el de experiencia, y que el técnico es más sabio que la mano de obra, y los conocimientos teóricos se tienen por más sabios que los prácticos. Así pues, es evidente que la sabiduría es una ciencia que se ocupa de ciertos principios y causas. Capítulo 2. Puesto que esta ciencia es el objeto de nuestra investigación, hemos de examinar de qué causas y de qué principios es ciencia la sabiduría. Exponiendo las ideas que tenemos sobre el sabio, quizá resulte más claro. En primer lugar, suponemos que el sabio conoce todas las cosas en la medida de lo posible, es decir, sin poseer la ciencia de cada una de ellas individualmente. Segundo, que es sabio aquel que es capaz de adquirir conocimientos complicados y difícilmente accesibles para el hombre. El conocimiento sensible es común a todo el mundo y por lo tanto es fácil y en nada similar a la sabiduría. Suponemos además que el que conoce con mayor rigor y es más capaz de enseñar las causas es más sabio en cualquier ciencia, y que de entre estas, la que es deseable por sí misma y por simple afán de conocimiento es más propiamente sabiduría que la que lo es por su utilidad. Creemos, en fin, que la ciencia dominante es la sabiduría, en mayor medida que la servil, pues el sabio no ha de recibir órdenes, sino que ha de darlas, y no debe obedecer a otro que sea menos sabio, sino que este último ha de obedecerle a él. Tantas y de tal especie son las ideas que tenemos sobre la sabiduría y los sabios. Ahora bien, de entre estas características, la de conocer todas las cosas ha de pertenecer necesariamente al que posee la ciencia de lo universal en grado sumo, pues éste conoce en cierto modo todos los casos particulares que subyacen de lo universal. Sin embargo, no cabe duda de que lo más difícil de conocer para el hombre es lo universal en grado sumo, puesto que esto es lo que se halla más alejado de las sensaciones. Por otro lado, las ciencias son más exactas cuanto más se reducen a los primeros principios. Las que parten de menos principios son más exactas que las que decimos que adicionan, de manera que, por ejemplo, la aritmética es más exacta que la geometría. Además, la ciencia que estudia las causas está mejor capacitada para la enseñanza. Prueba de ello es que los que enseñan son los que explican las causas de toda cosa. Y el conocedor y el saber, sin más fin que ellos mismos, se dan principalmente en la ciencia de lo que es cognoscible en grado sumo. Pues el que elige el saber por el saber elegirá preferentemente la ciencia por excelencia, es decir, la de lo cognoscible en grado sumo.
Lo cognoscible, en grado sumo, son los primeros principios y las causas, puesto que todo lo demás se conoce a través y a partir de ellos. Pero ellos no son cognoscibles a través de sus consecuencias. Por último, la más dominante de las ciencias, la que domina sobre todas las ciencias subordinadas, es la que sabe para qué ha de ser hecha cada cosa. Este fin es el bien de cada cosa, y en general el bien supremo de toda la naturaleza. Así pues, según todas estas consideraciones, el nombre en cuestión recae sobre la misma ciencia. Ha de ser esta una ciencia que estudie los primeros principios y las causas, y sin duda el bien y el fin son una de las causas. Que no se trata de una ciencia productiva está claro incluso desde los primeros filósofos. Tanto antes como ahora, los hombres se inician en la filosofía porque se asombran al principio de rarezas obvias, y después, poco a poco, fueron avanzando y cuestionándose realidades menos evidentes, como los fenómenos de la luna, del sol y de las estrellas, y la génesis del universo. Aquel que no tiene explicación para algo y se asombra, se reconoce ignorante al hacerlo. De ahí que en este sentido, también el amante del mito sea filósofo, en cierta manera, puesto que el mito se compone de cosas asombrosas. Así pues, dado que los primeros pensadores filosofaban para escapar de la ignorancia, es evidente que deseaban la ciencia solo por el conocimiento en sí mismo y no como un fin útil alguno. Los hechos dan fe de ello, puesto que ya existía prácticamente todo lo necesario para la subsistencia, la comodidad y el ocio cuando comenzó a buscarse un conocimiento de este tipo. Así pues, es evidente que no la buscamos en razón de ningún otro provecho, sino que, tal como decimos que un hombre libre tiene en sí mismo y no en otro su razón de existir, así también afirmamos que esta, que es la única ciencia libre, porque solo ella tiene en sí misma su razón de ser. Por eso, no sería descabellado pensar que poseer la ciencia de los primeros principios no es cosa humana, pues en muchos sentidos la naturaleza humana es esclava, y como dice Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio, no siendo conveniente que el hombre busque un conocimiento que no le es propio. De manera que, si tiene razón el poeta y la envidia forma parte de la naturaleza divina, en tales circunstancias su envidia se despertaría con toda probabilidad, y todos los que destacaran en este conocimiento serían desgraciados. Pero es imposible que la divinidad sea envidiosa. Lo que ocurre más bien es que, como dice el proverbio, los poetas mienten, y no debe pensarse que exista ciencia alguna más noble que esta. Es la más divina y la más noble, y la única que lo es además doblemente. Sería ciencia divina tanto aquella que la divinidad poseyera en grado sumo, como aquella que tratara de asuntos divinos. Y sólo la ciencia de la que hablamos cumple estas dos premisas. En efecto, parece que la divinidad es una de las causas de todas las cosas y un primer principio, y una ciencia tal puede pertenecer a la divinidad bien exclusivamente o bien en grado sumo. Así pues, todas las demás ciencias son más necesarias que esta, pero ninguna es mejor. Sin embargo, en cierto sentido, la posesión de esta ciencia conduce necesariamente a un estado de ánimo opuesto al del conocimiento de nuestra búsqueda. En efecto, todos los hombres empiezan, como dijimos, por asombrarse de que un fenómeno sea de una determinada manera. Por ejemplo, de que las marionetas, que para aquellos que no han visto la causa, se mueven solas, o de que los solsticios, o de la inconmensurabilidad de la diagonal. Pues a todo el mundo le parece asombroso que exista algo que no puede medirse ni con la unidad más pequeña. Pero al final llegamos necesariamente a lo contrario, y a lo mejor, como dice el refrán, tal y como ocurre cuando en los ejemplos mencionados se averiguan las causas, efectivamente, nada podría asombrar tanto a un geómetra como que el diámetro fuera mensurable. Hemos establecido, pues, la naturaleza de la ciencia que investigamos y el objetivo que persigue nuestra búsqueda y toda nuestra investigación. Capítulo 3. Es claro que debemos adquirir la ciencia de las causas primeras, ya que decimos conocer una cosa cuando pensamos que sabemos cuál es su causa primera. Ahora bien, hablamos de causas en 4 sentidos diferentes. Uno de ellos
es la substancia o la esencia, pues el porqué conduce en última instancia al concepto, y el primer porqué es causa y principio. El segundo es la materia o el sujeto. El tercero es el origen del principio del movimiento. Y el cuarto, opuesto al anterior, es la causa final o el bien, que constituye el fin al que tienden todo movimiento y toda generación. Aunque hemos estudiado estos aspectos suficientemente en la física, remitámonos aquí a aquellos que se han dedicado a la investigación de los seres y a filosofar sobre la verdad antes que nosotros, pues sin duda, ellos también hablan sobre principios y causas, y un repaso a sus conclusiones será de utilidad para la presente investigación, bien porque encontremos algún otro tipo de causa o bien porque reafirmemos las que proponemos actualmente. La mayoría de los primeros filósofos pensaba que los principios de todas las cosas eran únicamente los materiales. Para ellos, el elemento y el principio de los seres es aquello de lo que todos ellos se componen. Aquello a partir de lo que se generan en su origen y perecen en su fin, manteniéndose la sustancia a pesar de los cambios accidentales. Creen por eso que nada se genera ni se destruye, puesto que la naturaleza, así concebida, subsistente siempre. De ahí que no digamos, por ejemplo, que Sócrates llega a ser de forma absoluta cuando llega a ser hermoso o músico, de la misma manera que tampoco deja de ser si pierde esas características, porque el sujeto, es decir, el propio Sócrates, permanece. Y así ocurre también con todo lo demás, de manera que siempre hay una naturaleza única o múltiple a partir de la cual se genera el resto de las cosas, mientras que ellas mismas permanecen inalteradas. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en cuanto a la naturaleza y el número de estos principios. Tenemos así que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, dice que el principio es el agua. De ahí que opine también que la tierra descansa sobre el agua. Teniendo en cuenta que el principio de todas las cosas es aquello a partir de lo que se generan, seguramente se le ocurriera esta idea a raíz de observar que la humedad es el alimento de todo y que el propio calor se genera y vive gracias a ella. También le sugirió esta idea el que las semillas de toda especie sean de naturaleza húmeda y el que el agua sea el principio de la naturaleza de las cosas húmedas. Hay quien piensa que los primeros teólogos, en una antigüedad muy remota, mucho antes que la presente generación, tenían esta misma opinión acerca de la naturaleza, pues hicieron de Océano y Tetis los padres de la creación, y dijeron el agua, a la cual los poetas dieron el nombre de Estigia, que era el juramento de los dioses en la idea de que lo más antiguo es lo más noble, y lo más noble es aquello por lo que se jura. Es bastante dudoso que esta opinión sobre la naturaleza venga de tan antiguo, de Tales. Sin embargo, se dice con seguridad que pensaba así sobre la primera causa. Respecto a Hipón, nadie juzga sensato incluirle entre estos filósofos debido a la simplicidad de su pensamiento. Anaxímenes y Diógenes antepusieron el aire al agua y lo eligieron de entre los cuerpos simples como primer principio. Y pasó de Metaponto y Heráclito de Éfeso se decantaron por el fuego, y Empédocles, tras añadir un cuarto, la tierra, a los tres elementos ya mencionados, los eligió a los cuatro, arguyendo que permanecen siempre sin cambios, y no alteran su ser excepto en la cantidad, bien agrupándose en la unidad o bien dispersándose a partir de ella. Anaxágoras de Clasómenas, que a pesar de ser mayor que Empédocles es posterior a él como pensador, dice que los principios son infinitos, pues casi todas las cosas compuestas de partes iguales, como el agua y el fuego, solo se generan y se destruyen por agrupación y disgregación, y no se generan ni se destruyen de ninguna otra manera, sino que permanecen eternamente. Según estas consideraciones, podría pensarse efectivamente que la llamada causa material es la única. Pero según se avanza en la cuestión, las evidencias mismas mostraron el camino y forzaron a proseguir la búsqueda. Pues si bien es cierto que toda generación y toda destrucción
tienen lugar a partir de algo único o múltiple, ¿por qué esto ocurre así y cuál es la causa? No cabe duda de que el sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Me refiero a que ni la madera ni el bronce, por ejemplo, son la causa de su propio cambio. Ni la madera hace una cama, ni el bronce una estatua, sino que alguna otra cosa es la causa del cambio. Buscar esto es buscar el otro principio, o, en nuestra propia terminología, el origen del principio del movimiento. Pero los pensadores, que en los primeros tiempos emprendieron esta búsqueda y afirmaron la unidad del sujeto, no se plantearon en absoluto esta dificultad. Algunos de ellos, incluso, al verse en cierta manera derrotados en la búsqueda, dijeron que el uno y la naturaleza todas son inmóviles, no solo en cuanto a la generación y a la destrucción, idea antigua con la que todos estaban de acuerdo, sino también en cuanto a cualquier otro cambio. Opinión esta que es exclusivamente suya. Así pues, de los que dicen que el universo es uno, ninguno consiguió concebir este tipo de causa, salvo quizás Parménides, aunque solo en la medida en que supone que la causa no es solo una, sino en cierto sentido dos. Les habría resultado más fácil enunciar la causa eficiente a los filósofos que admitían varios elementos como el calor y el frío, o el fuego y la tierra, pues atribuían al fuego una naturaleza que estimula el movimiento, mientras que para el agua, la tierra y demás proponían la naturaleza contraria. Pues bien, tras estos pensadores y estos principios que se revelan incapaces de generar la naturaleza de los seres, la propia verdad, como ya hemos dicho, volvió a forzar la búsqueda del siguiente principio. En efecto, que el fuego, la tierra o algo similar constituye la causa de que los seres sean o lleguen a ser buenos y bellos, no es en absoluto verosímil y probablemente aquello tampoco lo creyeron. Y atribuir una cuestión tan importante a la casualidad y al azar tampoco es razonable. Por lo tanto, cuando alguien afirmó que existía una inteligencia tanto en los animales como en la naturaleza que constituía la causa del mundo y de todo su orden, sonó claramente como un hombre sensato comparado con aquellos que anteriormente divagaban. Se sabe con seguridad que Anaxágoras adoptó esta postura, pero se atribuye a Hermótimos de Clasómenas el haberlo dicho antes. Así pues, los seguidores de esta doctrina afirmaron que la causa del bien era al mismo tiempo el principio de los seres y el principio del origen del movimiento de estos. Capítulo 4. Cabe pensar que el primero en buscar esta solución doble fue Hesíodo, o bien algún otro que considerara el amor o el deseo como principio de los seres. Este es el caso de Parménides, quien al construir la génesis del universo, dice: puso al amor el primero de todos los dioses. Y Hesíodo dice: el caos nació antes que todas las cosas, y tras él la tierra de ancho pecho, y el amor que destaca de entre todos los dioses. Lo cual implica que en los seres ha de darse una causa del orden y del movimiento. En cuanto a quién de estos pensadores fue antes o después, permítasenos decirlo luego. Pero dado que era evidente que en la naturaleza están presentes también las cosas contrarias al bien, y que no solo se da el orden y lo bello, sino también el desorden y lo feo, y que ocurre incluso que las cosas malas abundan más que las buenas, y las viles más que las bellas, surgió otro filósofo que introdujo la amistad y el odio, siendo cada uno la causa de las unas o de las otras. Pues si se sigue y se comprende lo que dice Empédocles basándose no en la forma literal de sus imprecisas palabras, sino en su pensamiento, resulta que la amistad es la causa de las cosas buenas y el odio la de las malas. Por lo tanto, si se afirma que en cierta manera Empédocles dijo que el mal y el bien son principios y que lo dijo antes que nadie, quizás se esté en lo cierto, ya que el bien es en sí mismo la causa de todas las cosas buenas y el mal de todas las malas. Así pues, estos pensadores, según decimos, llegaron a tocar dos de las causas que nosotros distinguimos en la física,
la materia y el origen del movimiento. Sin embargo, lo hicieron vagamente y sin claridad alguna, a la manera de los luchadores que no han sido adiestrados, que giran y dan golpes acertando muchas veces, pero no lo hacen conforme a una técnica. Así tampoco, estos pensadores parecen saber lo que dicen, ya que en general no recurren a las causas sino en contadas ocasiones. Anaxágoras utiliza la inteligencia como deus ex machina para la creación del mundo, y echa mano de ella cuando le hace falta la causa por la que algo ha de darse necesariamente. Pero en el resto de los casos atribuye los hechos a cualquier otra cosa antes que a la inteligencia. En cuanto a Empédocles, recurre a las dos causas en mayor medida que Anaxágoras, pero no lo hace suficientemente ni de forma coherente, pues opina que a menudo la amistad disgrega y el odio agrupa. Cuando el universo es dividido en sus elementos por el odio, el fuego se agrupa formando una unidad y de igual manera ocurre con los demás elementos. Pero cuando la amistad les hace reunirse de nuevo, las partes de cada uno necesariamente vuelven a disgregarse. Así pues, Empédocles, al contrario que sus predecesores, propuso por primera vez distinguir partes en la causa, estableciendo no un único principio del movimiento, sino dos diferentes y opuestos entre sí. También fue él quien habló antes que nadie de los cuatro elementos llamados materiales, aunque no los trata como cuatro, sino como si fueran solo dos. Por un lado, el fuego, y por otro, como una única naturaleza, sus opuestos, la tierra, el aire y el agua. Esto mismo puede deducirse del estudio de sus versos. En fin, tales y tantos, como decimos, eran los principios según este filósofo. Leucipo y su compañero Demócrito dicen que los elementos son lo lleno y lo vacío, llamando al uno el ser y al otro el no ser, a lo lleno y lo sólido el ser, y a lo vacío el no ser. De ahí que digan que el ser no existe en mayor medida que el no ser, ya que el cuerpo no existe en mayor medida que el vacío. Estos elementos son la causa material de los seres, y del mismo modo que los que afirman la unidad de la substancia subyacente generan a partir de los accidentes de éste el resto de las cosas, considerando lo escaso y lo denso como principios de los accidentes. Así también, estos filósofos afirman que las diferencias en los elementos constituyen las causas de todo lo demás. Dicen que las diferencias, que son tres, forman orden y posición. Afirman que el ser se diferencia solo en el ritmo y la interrelación y el giro, que son respectivamente la forma, el orden y la posición. Así, A se diferencia de N por la forma, AN de NA por el orden y Z de N por la posición. En cuanto al movimiento y al por qué o el cómo pertenece a los seres, también estos pensadores, como los otros, evitan la cuestión despreocupadamente. Esta es la medida, como decimos, en la que parece que los primeros filósofos investigaron las dos causas. Capítulo 5. Contemporáneo de estos filósofos y también anteriores a ellos, los llamamos pitagóricos. Se dedicaron antes que nadie a las matemáticas, las hicieron progresar, e influidos por su educación en ellas, pensaron que sus principios eran también los de todos los seres. Y como los números son por naturaleza los primeros de los principios matemáticos, en ellos creían ver más que en el fuego, en la tierra o en el agua, muchas semejanzas con las cosas que existen y las que se generan, pues decían que tal propiedad de los números es la justicia, tal otra el alma y la inteligencia, tal otra la oportunidad, y así sucesivamente con todo. Veían en ellos también las propiedades y las proporciones de las armonías musicales, y les parecían que todas las demás cosas en su naturaleza entera se reflejaban en los números, y que éstos eran lo primero de toda la naturaleza. Por todo ello, los pitagóricos suponían que los elementos de los números eran, asimismo, los de todos los seres, y que el firmamento entero era armonía musical y número. Todas las similitudes de los números y las armonías con los fenómenos, las partes y la disposición entera del firmamento, las reunían y las integraban en su sistema. Y si en algún punto algo no encajaba, procuraban por todos los medios que la teoría les cuadrara completamente. Por ejemplo,
como suponen que el número 10 es la perfección y que en sí comprende toda la naturaleza de los números, dicen que los cuerpos celestes son 10. Pero dado que solo 9 son visibles, se inventan un décimo, la antitierra. En fin, ya hemos discutido de estos asuntos con mayor detalle en otra obra nuestra. Si ahora volvemos a ellos, es para comprender cuáles son los principios según estos filósofos, qué relación tienen con las causas anteriormente mencionadas. Pues bien, es más que evidente que piensen que el número es el principio de los seres, tanto de la materia como de las propiedades, y de los estados, que los elementos del número son lo par y lo impar, siendo aquel infinito y este finito, que el uno está constituido por ambos, porque es al mismo tiempo par e impar, y que el número procede del uno. Por último, que los números son, como ya hemos dicho, el firmamento entero. Otros filósofos de la misma escuela dicen que hay 10 principios y lo disponen en 2 series paralelas: finito, infinito; impar, par; unidad, pluralidad; derecha, izquierda; masculino, femenino; estático, móvil; recto, curvo; luz, oscuridad; bueno, malo; cuadrado, rectangular. Parece que Alcmeón de Crotona pensaba de la misma manera. Bien tomó su doctrina de los pitagóricos o bien sucedió a la inversa, pues Alcmeón llegó a la madurez cuando Pitágoras ya era viejo y se expresó de forma muy similar a como lo hicieran aquellos. Afirma que la mayoría de las cosas humanas están emparejadas, aunque no enumera los opuestos de forma sistemática, como ellos, sino aleatoria: blanco, negro; dulce, amargo; bueno, malo; grande, pequeño. Y mientras que Alcmeón no concretó nada más, los pitagóricos determinaron cuántos y de qué tipo eran sus pares de opuestos. Así pues, de ambas escuelas se puede extraer que los opuestos son los principios de los seres, pero solamente una de ellas nos da su número y su naturaleza. Sin embargo, ninguna articuló claramente cómo es posible relacionar los principios con las causas mencionadas. Parecen, eso sí, poner los elementos como una causa material, pues dicen que la substancia se compone y se forma a partir de ellos. Con esto basta para entender el pensamiento de los filósofos antiguos que hablaron de una multiplicidad de elementos de la naturaleza. Hubo también otros que entendieron el universo como una naturaleza de entidad única, pero entre ellos existieron diferentes tanto en la excelencia de su exposición como en su forma de concebir dicha naturaleza. De todas formas, sus teorías no vienen en absoluto al caso de la presente investigación de las causas, pues no opinan como ciertos filósofos naturales, que a pesar de pensar que el ser es único, generan a partir del uno considerado como materia, sino que proceden de forma bien distinta. Mientras que los filósofos naturales añaden el movimiento al generar el universo, estos dicen que el universo es inmóvil. Hay un punto, no obstante, que sí es pertinente para esta investigación. Parménides, en efecto, parece concebir el uno según el concepto, y Meliso según la materia. Por eso, el primero dice que el uno es limitado, y el segundo ilimitado. En cuanto a Genófanes, aunque fue el primero en afirmar la unidad, dice que Parménides fue su discípulo. No aclara nada al respecto ni parece referirse a ninguno de estas dos naturalezas, sino que contemplando la totalidad del firmamento se limita a decir que el uno es la divinidad. Pues bien, a estos, según hemos dicho, hemos de dejarlos de lado en la presente investigación. A dos de ellos, Genófanes y Meliso, completamente, pues resultan un poco simples. Parménides, sin embargo, en ciertos aspectos parece ser gala de una visión más aguda. Como considera que fuera del ser no hay un no ser, piensa que hay necesariamente una sola cosa, el ser, y nada más. Sobre esto hemos hablado con mayor claridad en la física. Pero viéndose forzado a tener en cuenta los fenómenos y suponiendo que existe el uno según el concepto y la multiplicidad según los sentidos, propone de nuevo dos causas, dos principios.
lo caliente y lo frío, llamando de esta manera al fuego y a la tierra, y los relaciona respectivamente con el ser y con el no ser. Así pues, de lo que se ha dicho y de los sabios que acaban de participar en la deliberación, esto es lo que hemos extraído. Los más antiguos consideran que el principio es corpóreo, pues el agua, el fuego y demás son cuerpos, suponiendo algunos que hay uno solo y otros que hay varios, pero en cualquier caso que es de tipo material. Hay también filósofos que establecen esta misma causa y que a ella añaden el origen del movimiento, el cual es uno solo, según algunos, o dos, según otros. Hasta los itálicos, sin incluirlos, se trató la cuestión de forma muy oscura, exceptuando el que, como dijimos, se acercara en utilizar dos causas y en considerar una de ellas. El origen del movimiento, bien como una sola o bien como dos. Los pitagóricos hablaron igualmente de dos principios, pero añadieron además algo que les es exclusivo. Pensaron que lo finito y lo infinito y el uno no son otras tantas naturalezas como el fuego, la tierra y similares, sino que lo infinito en sí mismo y el uno en sí mismo son la substancia de las cosas de las que se predican. Por eso el número es la substancia de todo. En este sentido se pronunciaron así, y en cuanto a la quididad, comenzaron a hablar y a hacer definiciones, pero lo hicieron de manera demasiado simple. En efecto, definían superficialmente y pensaban que aquello en lo que primero se cumplen la definición enunciada es la substancia de la cosa, como si pudiera pensarse que duplo y dos son lo mismo, porque el duplo se cumple en primer lugar en el número 2, pero no parece que ser duplo y ser 2 sea lo mismo, pues si así fuera, la multiplicidad sería el 1, consecuencia esta que ellos aceptan. Y esto es lo que extraemos de los primeros filósofos y de sus predecesores. Capítulo 6. Tras las mencionadas escuelas filosóficas, llegó la obra de Platón, que en muchos puntos sigue a estos pensadores, pero que tiene también aspectos propios al margen de la filosofía de los itálicos. De joven, Platón se familiarizó en primer lugar con Crátilo y con las opiniones de Heráclito, que defienden que todas las cosas sensibles fluyen eternamente y que no pueden ser objeto de ciencia alguna, y posteriormente nunca abandonó estas teorías. Sócrates, por su parte, que dejó de lado la naturaleza entera y se ocupó de cuestiones éticas, buscó en ellas lo universal y meditó por primera vez acerca de las definiciones. Platón aceptó estas enseñanzas, pero influido por las teorías anteriormente mencionadas, sostuvo que lo universal no estaba en lo sensible, sino en otra realidad, pues pensó que es imposible que la definición común sea la de alguna de las cosas sensibles, o por lo menos de las que cambian constantemente. Así pues, llamó a esta otra realidad de lo existente ideas, y dijo que están separadas de las cosas sensibles, y que éstas toman sus nombres de aquellas, pues no existen sino por participación de las formas, las muchas cosas que como ellas se llaman. En cuanto a la participación, Platón no ha hecho más que cambiarle el nombre, porque los pitagóricos dicen que los seres existen por imitación de los números, y él, cambiando el nombre, por participación. Sin embargo, no aclaró qué era la participación o la imitación de las formas, dejando pues la cuestión abierta. Además de las cosas sensibles y de las formas, Platón dice que existen, a medio camino entre unas y otras, las realidades matemáticas, que se diferencian de las cosas sensibles en que son eternas e inmóviles, y de las formas en que hay muchas iguales, mientras que cada forma es única en sí misma. Y al ser las formas la causa de las demás cosas, pensaba que los elementos de las formas eran los elementos de todo lo existente. Consideró lo grande y lo pequeño como materia, y el uno como substancia, pues a partir de aquellos, por participación del uno, nacen los números ideales. Coincidió con los pitagóricos en que el uno es la substancia, y en que no puede predicarse de otra cosa existente, y también en que los números son las causas de la substancia, de las demás cosas,
Por el contrario, suponer una díada en lugar de considerar lo infinito como uno y crear lo infinito a partir de lo grande y lo pequeño son posturas exclusivamente platónicas. Además, dice que los números existen aparte de las cosas sensibles, mientras que los pitagóricos afirman que los números son las cosas mismas y no sitúan las matemáticas entre las formas y las cosas sensibles. La separación del uno y de los números respecto del mundo sensible, que no hicieron los pitagóricos, y la introducción de las formas nacieron gracias a su visión conceptual, pues sus predecesores no llegaron a conocer la dialéctica. Y el hacer de la otra naturaleza una diada se debe a que, excepto los números primos, todos los demás se generan fácilmente a partir de ella, como si de una pasta moldeable se tratara. Pero en realidad ocurre lo contrario. Su teoría no es razonable. Según estos filósofos, de la materia salen muchas cosas, y la forma genera una sola vez. Pero lo que vemos es que de una sola materia sale una sola mesa, y que el que da la forma, aunque es uno solo, hace muchas mesas. De igual manera sucede en la relación del macho con la hembra, pues ésta es fecundada en una sola cópula, mientras que el macho fecunda a varias. He aquí que estas son imitaciones de los principios. Platón, pues, se pronunció de esta manera sobre la cuestión que investigamos. Lo que hemos dicho deja claro que se sirvió únicamente de dos causas, la de la quididad y la material, pues las formas son la causa de la quididad de todo lo demás, y el uno, a su vez, causa de las formas. Y que entiende que la materia subyacente de la cual se predican las formas en el caso de los objetos sensibles y el uno en el de las formas, es la diada, lo grande y lo pequeño. Además, asignó la causa del bien a un elemento y la del mal a otro, lo cual, según hemos dicho, intentaron hacer también algunos de los filósofos que le precedieron, como Empédocles y Anaxágoras. Capítulo 7. Nuestra exposición sobre los pensadores que han llegado a hablar de los principios y de la verdad, y sobre su forma de hacerlo, ha sido escueta y concisa. Pero ello no impide que concluyamos lo siguiente de quienes han mencionado el principio y la causa. Ninguno ha dicho nada que se salga de lo que hemos definido en nuestra física, sino que todos, aunque vagamente, parecen en cierto modo estar cerca de nuestras posturas. Pues, en efecto, algunos enunciaron el principio como materia, independientemente de lo que supongan, único o múltiple, o de que lo consideren corpóreo o incorpóreo. Por ejemplo, Platón habla de lo grande y lo pequeño, los itálicos de lo infinito, Empédocles del fuego, la tierra, el agua y el aire, Anaxágoras de la infinidad de los cuerpos compuestos de partes iguales. Por lo tanto, todos ellos tienen la noción de la causa material e igualmente la tienen cuantos han hablado de aire, fuego, agua o de algo más denso que el fuego pero más sutil que el aire, pues también los hay que han descrito así el primer elemento. Así pues, estos pensadores solo han tocado la causa material, mientras que otros han hablado del origen del principio del movimiento. Por ejemplo, los que hacen un principio de la amistad y del odio, de la inteligencia o del amor, sin embargo, nadie ha enunciado claramente la esencia y la substancia. Los que mejor tratan de ellas son los que defienden la existencia de las formas, puesto que no consideran que éstas sean la materia de las cosas sensibles, ni que el uno sea la materia de las formas, ni que éstas sean el origen del principio del movimiento. Afirman, por el contrario, que son causas de inmovilidad y quietud. Lo que proponen es que las formas sean la esencia de todo lo demás, y que el uno sea la esencia de las formas. En cuanto a la finalidad de las acciones, de los cambios y de los movimientos, la entienden en cierto modo como causa, pero no usan esta palabra ni explican su naturaleza. Los que hablan de inteligencia o amistad consideran estas causas como bien, pero no dicen que ser alguno les deba su existencia o su generación, sino que los movimientos tienen en ellas su origen. Asimismo, los que afirman que el uno o el ser son el bien, afirman también que son la causa de la substancia, pero no que la existencia o la generación se deban a ellos.
Por lo tanto, ocurre que en cierta manera dicen y al mismo tiempo no dicen que el bien es una causa, pues no hacen una afirmación absoluta sino accidental. Así pues, parece que todos estos pensadores atestiguan que hemos definido correctamente el número y el tipo de las causas, al no poder ellos proponer ninguna otra, y además queda claro que los principios han de ser buscados, bien como lo hemos hecho nosotros o bien de un modo parecido. Pasemos a discutir ahora las posibles dificultades presentes en lo que cada uno de estos filósofos ha dicho y en su visión de los principios. Capítulo 8. Pues bien, aquellos que consideran que el universo es uno y que la naturaleza material es una, corpórea y con dimensión espacial, sin duda se equivocan en varios puntos. Solo toman en cuenta los elementos de los cuerpos y no de las cosas incorpóreas, que también existen. En su empeño por intentar enunciar las causas de la generación y la destrucción, y por tratar todas las cosas físicamente, dan al traste con la causa del movimiento. Y erran también al no considerar ni la substancia ni la esencia como causas de la nada. Y llaman con ligereza principio a cualquiera de los cuerpos simples, excepción hecha de la tierra, sin investigar cómo se generan los unos a partir de los otros. Me refiero al fuego, al agua, a la tierra y al aire. Sin duda, unos cuerpos se generan recíprocamente por unión y otros por separación, lo cual es decisivo para determinar su anterioridad o su posterioridad. Así, por un lado, puede parecer que el cuerpo elemental en grado sumo es el primero a partir del cual se generan los demás por unión, que es también el compuesto por partículas más pequeñas y el más sutil. Por esta razón, los que consideran el fuego como principio deben ser los que se muestran más conformes con esta afirmación. Todos los demás pensadores también coinciden en que tal es la naturaleza del elemento de los cuerpos, o al menos ninguno de los que admiten un único elemento ha propuesto la Tierra, cosa que se debe evidentemente al gran tamaño de sus partículas. De los otros tres elementos, cada uno ha encontrado algún valedor, pues hay quienes defienden el fuego, el aire o el agua. Pero de todas maneras, ¿por qué ninguno de estos filósofos ha propuesto nunca la Tierra, como hacen la mayoría de los hombres? Comúnmente se dice que la Tierra lo es todo. Incluso Hesíodo dice que la Tierra fue engendrada antes que ningún otro cuerpo. Tan antigua y popular resulta ser esta opinión. En fin, según el razonamiento antes expuesto, alguien que proponga otro elemento distinto del fuego o más denso que el aire, pero más sutil que el agua, se equivoca. Pero por otro lado, si lo posterior en la generación es anterior a la naturaleza y lo compuesto y mezclado es posterior a la generación, ocurre al contrario que, como hemos dicho, el agua es anterior al aire y la tierra al agua. Pues bien, acerca de los filósofos que proponen una sola causa material, baste lo dicho y sirva también para quienes proponen varias, como Empédocles, por ejemplo, que admite como materia 4 cuerpos. En su caso, a las objeciones que ya hemos expuesto antes se suman otras que le son propias, puesto que vemos que los cuerpos se generan recíprocamente. Un mismo cuerpo no puede ser siempre fuego o agua, sobre ello ya hemos hablado en nuestra física. Y en cuanto a si debemos suponer una o dos causas del movimiento, pensamos que en absoluto se pronunció ni correcta ni coherentemente. En fin, si se opina como él, ha de suprimirse necesariamente la alteración, pues no se puede admitir que el frío proceda del calor ni el calor del frío, ya que si se hiciera, debiera existir algo que fuera afectado por los contrarios, una única entidad que mudará su ser en fuego y agua, cosa que Empédocles niega. En cuanto a Anaxágoras, si alguien supone que afirmó la existencia de 2 elementos, estará suponiendo enteramente en base a un razonamiento que él mismo no articuló, pero con el que estarían necesariamente de acuerdo si se le propusiera. Ciertamente, decir que todas las cosas estaban mezcladas al principio es absurdo por varios motivos, entre ellos porque implica que han de haber preexistido sin mezcla, porque por naturaleza las cosas
no son aptas para mezclarse aleatoriamente, y además porque las afecciones y los accidentes podrían separarse de las sustancias, pues lo que está mezclado puede separarse. Sin embargo, si se sigue sus razonamientos articulando el conjunto de lo que quiere expresar, es posible ver lo que dice desde una perspectiva totalmente nueva. En efecto, cuando nada estaba diferenciado, evidentemente nada verdadero podía afirmarse acerca de aquella sustancia. Es decir, por ejemplo, que fuera blanca, negra, gris o de algún otro color, sino que necesariamente había de ser incolora, pues de lo contrario tendría alguno de estos colores. Y también, según este mismo argumento, sería insípida y carente de cualquier otro atributo similar, puesto que no podría ser algo descriptible, definible o mesurable. De lo contrario, alguna de las formas que llamamos particulares le pertenecía, lo cual es imposible porque todo estaba mezclado. La forma particular implicaría una diferenciación previa, pero Anaxágoras dice que todo estaba mezclado menos la inteligencia, lo único puro y sin mezcla. De todo esto resulta que admite como principios el uno, pues es simple y sin mezcla, y lo otro, equivalente a lo que nosotros entendemos como indefinido antes de haber sido definido y participar de forma alguna, de manera que aunque no se expresa ni clara ni correctamente, viene a decir algo parecido a teorías más recientes y con mayor aceptación en la actualidad. Los argumentos con los que están más familiarizados estos pensadores son los que tratan de la generación, la destrucción y el movimiento, ya que investigan casi exclusivamente los principios y las causas de la substancia sensible. Por el contrario, los que teorizan acerca de todos los seres y admiten que estos, unos son sensibles y otros no, obviamente investigan sobre ambos tipos, por lo que merece la pena detenerse a valorar lo acertado o erróneo de sus argumentos a la luz de la investigación que ahora nos ocupa. Los llamados pitagóricos recurren a principios y elementos más alejados que los filósofos naturales. Ello se debe a que no los han tomado del ámbito de lo sensible, pues las cosas que las matemáticas estudian, a excepción de las astronómicas, son inmóviles. Sin embargo, sus discusiones e investigaciones son siempre sobre la naturaleza. Proponen la generación del firmamento y observan lo que sucede con sus partes, sus atributos y sus actividades, y al hacerlo, llevan los principios y las causas hasta sus últimas consecuencias, de manera que parecen coincidir con los filósofos naturales en que el ser es todo cuanto es perceptible y se halla contenido en el denominado firmamento. Pero según hemos dicho, consideran que las causas y los principios bastan para ascender incluso hasta las realidades superiores, y que a ellas se adapta mejor que las teorías naturales. Sin embargo, no explican en absoluto cómo pueden haber movimiento, cuando únicamente se supone la existencia de lo limitado y lo ilimitado, y de lo par y lo impar. O cómo es posible que sin movimiento ni cambio haya generación y destrucción o desplazamientos de los cuerpos celestes. Y de todas maneras, tanto si les concedemos sin más que la dimensión espacial resulta de los principios numéricos, como si finalmente esto se demuestra, ¿cómo sería posible que unos cuerpos fueran ligeros y otros pesados? Pues según lo que ellos mismos suponen y dicen, tratan de los cuerpos matemáticos tanto como de los sensibles. Por eso no mencionan en absoluto ni el fuego ni la tierra, ni ningún otro cuerpo similar, porque según creo, no tienen nada que decir específicamente sobre las cosas sensibles. Además, ¿cómo hemos de entender que las afecciones del número y el número mismo sean la causa de las cosas que existen y de las que se generan? En el firmamento desde el principio hasta ahora, y que no haya sin embargo otro número aparte del número del que se compone el mundo? Y cuando sitúan en una región en concreto la opinión y la oportunidad, y un poco más arriba o más abajo la injusticia, la separación y la mezcla, lo demuestran aduciendo que cada una de ellas es un número, y resulta que estos lugares ya están ocupados por una multitud de magnitudes reunidas porque tales afecciones de los números corresponden a dichos lugares.
Cuando hablan en estos términos, debemos entender que el número que identifican con estas cosas es el mismo que está en el firmamento o es otro distinto. Platón afirma que es distinto, pero también él cree que estas cosas y sus causas son números, aunque matiza que las primeras son sensibles, mientras que las segundas son números inteligibles. Capítulo 9. Dejemos ahora a los pitagóricos, pues con esto ya hemos dicho suficiente de ellos, y pasemos a los que consideran que las ideas son causas. Estos, buscando comprender en primer lugar las causas de las realidades que nos rodean, introdujeron otras realidades distintas de ellas, pero iguales en número, como si alguien que quisiera contar no pudiera hacerlo cuando hay pocas cosas, pero sí cuando hay más. En efecto, hay aproximadamente tantas formas, o en todo caso, no menos, como cosas sensibles, y a partir de estos dichos filosóficos, ascendieron buscando las causas, hasta aquellas. Para cada cosa individual hay algo homónimo y separado de las substancias. Y para los demás tipos de realidades, tanto sublunares como externas, existen la unidad de una multiplicidad. Por otra parte, ninguno de los argumentos con los que demostramos la existencia de las formas es concluyente, pues de algunos no se deriva una conclusión necesaria y de otros se deduce formas que no creemos que existan. Así, según los argumentos de las ciencias, habrá formas para todas las cosas de las que hay ciencias. Según el argumento de la unidad de una multiplicidad, habrá formas incluso para las negaciones. Y según el argumento de que es posible pensar en algo ya perecido, las habrá también para las cosas corruptibles, puesto que de ellas queda una imagen mental. E incluso de los argumentos más precisos, unos establecen las ideas de las relaciones, de las que negamos que existan un género específico, y otros conducen al tercer hombre. En general, los argumentos a favor de las ideas destruyen las realidades cuya existencia nos preocupa más que de las ideas mismas, pues de ello resulta que no va primero la diada, sino el número, que lo relativo es anterior al absoluto, y así con todas las conclusiones que, derivadas por algunos seguidores de la doctrina de las ideas, contradicen los principios de los que parten. Además, según la hipótesis en la que nos basamos para afirmar la existencia de las ideas, no solo habrá formas de las substancias, sino también de otras muchas realidades, pues hay un único concepto tanto para lo que es substancia como para lo que no, y hay ciencias no solo de la substancia, sino también de otras cosas, y así otras 1000 consecuencias semejantes. Sin embargo, tanto la existencia de la teoría como las distintas opiniones acerca de ella implican que si las formas son participables, necesariamente han de existir solo ideas de las substancias. En efecto, la participación no es accidental, sino que se da en tanto en cuanto no se predica de un sujeto. Me refiero, por ejemplo, a que si algo participa de lo doble, participa también de lo eterno, pero solo accidentalmente, puesto que lo doble resulta ser accidentalmente eterno. Por lo tanto, las formas serán substancias. Y en las mismas cosas significa substancia tanto en este mundo como en el de las ideas, pues si no, ¿qué sentido tendría decir que existen separada de las cosas particulares la unidad de una multiplicidad? Además, si las ideas y las cosas que de ellas participan tienen una misma forma, tendrán también algo en común, pues, ¿por qué entre las diadas corruptibles y las diadas matemáticas, que son múltiples pero eternas, habría más unidad e identidad de la diada que entre la diada en sí y una diada particular? Si por el contrario no tienen la misma forma, entonces solo tienen en común el nombre, lo cual sería como si alguien llamara hombre a Calias y a un madero sin haber visto antes ningún rasgo en común entre ellos. Pero lo más discutible de todo es qué aportan las formas a los objetos sensibles, tanto los eternos como a los sujetos de generación y corrupción. No provocan en ellos ni movimiento ni cambio alguno. Tampoco contribuyen en nada ni al conocimiento de las cosas, puesto que no son la substancia de éstas, ya que de serlo estarían en ellas, ni a su ser
al no ser inmanentes en las cosas que participan de ellas. Si lo fueran, podrían parecer causas, de la misma manera que al añadir blanco a una mezcla se deja una huella de blancura. Sin embargo, este argumento, usado primero por Anaxágoras y posteriormente por Eudoxo y por algunos otros, se desmonta sin problema alguno, pues resulta fácil reunir muchas objeciones irrebatibles en su contra. Por otra parte, las cosas no pueden proceder de las formas, en ninguno de los sentidos en los que normalmente entendemos la procedencia, y decir que son modelos o que las cosas participan de ellas es pronunciar palabras vacías y metáforas poéticas. Luego, ¿qué es lo que actúa con la mirada puesta en las ideas? Cualquier cosa puede ser o generarse igual a otra sin haber sido copiada de ésta, de manera que, independientemente de que Sócrates exista o no, puede nacer otra persona como él, y sin duda ocurrirá igualmente aunque existiera un Sócrates eterno. Y de haber modelos, habrá más de uno para la misma cosa, y por lo tanto más de una forma. Por ejemplo, el animal, el bípedo, y al mismo tiempo el hombre en sí serán todas ellas formas del hombre. Es más, las formas no pueden ser solo modelos de los objetos sensibles, sino que también lo serán de las mismas. Por ejemplo, el género será modelo de las especies del género, de suerte que una misma cosa será al mismo tiempo modelo y copia. Por otro lado, parece imposible que la substancia y aquello de lo que es substancia existan por separado. Así que, ¿cómo puede ser que las ideas que son las substancias de los objetos existan sin ellos? En el Fedón se dice que las formas son la causa del ser y de la generación. Sin embargo, aunque existan las ideas, las cosas que de ellas participan no se generan a menos que haya un motor. Además, hay otras muchas cosas que se generan, como una casa o un anillo, de las que decimos que no hay formas, por lo que resulta evidente que las demás cosas pueden ser y generarse por causas semejantes a las de los objetos que acabamos de mencionar. Si las formas son números, ¿cómo pueden ser causas? ¿Es porque los seres son también números, por ejemplo, porque el hombre es un número, Sócrates es otro número y Calias otro? ¿Por qué entonces aquellos números son causas de estos? Desde luego, es irrelevante que unos sean eternos y otros no. Y si es porque las cosas de este mundo son proporciones numéricas, como la armonía, es evidente que ha de haber algo de lo que sean proporciones. Por lo tanto, si este algo es la materia, sin duda los números en sí han de ser proporciones de una cosa respecto a otra. Me refiero, por ejemplo, a que si Calias es una proporción numérica del fuego, tierra, agua y aire, también su idea será una proporción de ciertas otras cosas subyacentes. En cuanto a si la idea del hombre es o no un número, ha de ser en todo caso una proporción numérica, y no un número. Y que sea una proporción no implica que sea un número. A partir de varios números puede generarse uno solo, pero ¿cómo puede generarse una sola forma a partir de varias? Y si el número no procede de los propios números, sino de las unidades que hay en ellos, como por ejemplo en el 10.000, ¿cómo son las unidades? Pues si son iguales, se nos plantearán múltiplos y absurdos, y si no lo son, ni en un mismo número, unas iguales a otras, ni en distintos números todas iguales a otras, también. Y es que, ¿en qué pueden diferenciarse si no poseen cualidad? No es verosímil ni compatible con la razón. Además, si no son iguales, es necesario introducir, por un lado, un nuevo género de número que constituirá el objeto de la aritmética, y por otro, todas las realidades denominadas intermedias por algunos pensadores. Y estas últimas, ¿cómo existen o de qué principios proceden? ¿O simplemente, por qué ha de haber intermediarios entre el mundo sensible y el de las formas? Además, las unidades en la diada han de proceder de una diada anterior, lo cual es imposible. Más aún, ¿cómo explicar que el número, a pesar de ser el resultado de una composición, sea una realidad única? Y si las unidades son en efecto diferentes, habrá que hablar como los que afirman que los elementos son 4 o 2. Todos estos pensadores llaman elemento no a una cosa en común como puede ser el cuerpo, sino al fuego y a la tierra, tengan o no el cuerpo en común. En realidad,
Los platónicos hablan como si el uno estuviera compuesto de partes iguales, a la manera del fuego o del agua. Pero de ser así, los números no serán substancias, sino que es obvio que si suponemos que existe el uno en sí y que es un principio, estaremos usando el término uno en varios sentidos diferentes, de lo contrario, la teoría sería imposible. Por otro lado, cuando queremos reducir las sustancias a sus principios, establecemos una longitud a partir de lo corto y lo largo, que son casos específicos de lo pequeño y lo grande, una superficie a partir de lo ancho y lo estrecho, y un cuerpo a partir de lo alto y lo bajo. Sin embargo, ¿cómo puede la superficie contener una línea, o lo sólido una línea y una superficie? Pues ciertamente son géneros diferentes lo ancho y lo estrecho de una parte, y lo alto y lo bajo de otra. Por lo tanto, de la misma manera que el número no se da en ellos porque constituyen géneros distintos al de lo mucho y lo poco, es evidente que también ningún otro género de los superiores se da en los inferiores, y tampoco lo ancho es del mismo género que lo alto, porque si lo fuera, el cuerpo sería una clase de superficie. Además, ¿a partir de qué se constituyen los puntos? El propio Platón se oponía a este género, alegando que se trataba de un mero concepto geométrico, lo llamaba principio de la línea, y utilizaba a menudo la expresión líneas indivisibles. Sin embargo, las líneas han de tener forzosamente un límite. Luego, el argumento que prueba la existencia de la línea prueba también la del punto. En general, aunque la sabiduría busca la causa de las cosas perceptibles, hemos abandonado este punto, pues nada decimos acerca de la causa que provoca el principio del cambio. Y al pretender enunciar la substancia de aquellas, establecemos la existencia de otras substancias diferentes. Mientras que acerca de cómo se constituyen estas en substancias de las cosas perceptibles, solo decimos palabras vacías, pues la participación, según dijimos antes, no significa nada. En cuanto a lo que vemos que es la causa de las ciencias, por la cual actúa toda inteligencia y toda naturaleza, y de la cual afirmamos que es uno de los principios, las formas no tienen nada que ver con ella, y los pensadores actuales, por su parte, reducen la filosofía a las matemáticas, a pesar de que afirman que deberían ser estudiadas con vista a otras cosas. Por otra parte, cabe pensar que la sustancia subyacente material es demasiado matemática, y que se trata de un predicado y una diferencia de la substancia y de la materia antes que de materia propiamente dicha. Tal es el caso, por ejemplo, de lo grande y lo pequeño, nombre que dieron los filósofos naturales a lo raro y lo denso, al afirmar que constituyen las primeras diferencias del sustrato. Son, por lo demás, un tipo de exceso y defecto. En lo que concierne al movimiento, si lo grande y lo pequeño son movimiento, es evidente entonces que las formas han de moverse. Pues de no ser así, ¿de dónde procede el movimiento? Sin una respuesta, toda la investigación sobre la naturaleza desaparece. Aunque parece fácil demostrar que todas las cosas son una, en realidad no lo es. Pues a partir del método de la éctesis, y contando con que se concedan todos los supuestos, no resulta que todas las cosas sean una, sino que existe un uno en sí mismo. Y ni siquiera a esto llegamos si no conocemos que lo universal es un género, cosa que en ciertos casos es imposible. Tampoco se explica cómo existen o pueden existir las líneas, las superficies y los sólidos, que son nociones posteriores a los números, ni cuál es su función. Estas, en efecto, ni pueden ser formas dado que no son números, ni pueden ser realidades intermedias, pues ya lo son las matemáticas, ni cosas corruptibles, sino que son, a todas luces, un cuarto género distinto. En general, buscar los elementos de los seres sin distinguir las múltiples acepciones del ser equivale a imposibilitar su hallazgo, especialmente cuando se buscan de esta manera los elementos de los que las cosas se componen. Es sin duda alguna imposible identificar los elementos de los que se componen el hacer, el padecer y lo recto, y si hay elementos que pueden ser hallados, estos son únicamente los de las substancias. Por lo tanto, buscar los elementos de todas las cosas que existen o creer haberlos hallado es un error. Entonces,
¿cómo se puede llegar a conocer los elementos de todas las cosas? Es evidente que no se puede comenzar sabiendo previamente, de la misma manera que el que aprende geometría puede tener conocimientos de otras cosas, pero no sabe de aquellas sobre las que versa esta ciencia y acerca de las cuales se dispone a aprender. Así también ocurre en todos los demás campos. Por lo tanto, si existe una ciencia de todas las cosas, tal como afirman algunos, su aprendizaje se emprende no sabiendo nada en absoluto. Sin embargo, todo aprendizaje necesita de conocimientos previos, totales o parciales, tanto si es por demostración como por definición, pues es necesario conocer de antemano los términos de la definición y estar familiarizado con ellos. Y lo mismo ocurre si es por inducción. Pero si el conocimiento es innato, resulta increíble que no nos hayamos dado cuenta de que poseemos la más grande de las ciencias. En fin, ¿cómo podemos conocer los elementos y tener certeza de ello? Esto también es un problema, pues puede ser discutible a la manera de lo que ocurre con algunas sílabas. Algunos dicen que Z y alfa es un compuesto de sigma más delta más alfa, mientras que otros afirman que se trata de otro sonido distinto que no es ninguno de los conocidos. Además, ¿cómo podemos conocer aquello que percibe un sentido si carecemos de éste? Tendría que ser posible si los elementos constitutivos de todas las cosas fueran los mismos, de la misma manera que los sonidos complejos se componen de elementos propios. Capítulo 10. Con lo que hemos dicho hasta ahora, queda más que claro que todo el mundo parece buscar las causas expuestas en la física, y que aparte de estas no podemos nombrar ninguna. Pero la búsqueda se ha hecho de forma confusa, y aunque en cierta manera se ha enunciado todas las causas, en cierta otra no se ha enunciado en absoluto. La filosofía más antigua parece, en efecto, balbucear acerca de todo, lo cual se debe a que es joven y se halla en sus comienzos. Así, incluso Empédocles admite que el hueso existe en virtud de la proporción en él, y que es lo mismo que admitir la esencia y la substancia del objeto. Pero entonces, o también la carne y todas las demás partes del cuerpo son proporción o ninguna lo es. Pues es gracias a la proporción por lo que existe en la carne, el hueso y lo demás, y no gracias a la materia que él señala, a saber, fuego, tierra, agua y aire. Ahora bien, si alguien le hubiera dicho esto, necesariamente habría estado de acuerdo. Lo que ocurre es que él no lo expresó claramente. En fin, sobre estas cuestiones ya nos hemos pronunciado. Aún así, permítasenos volver a las dificultades que pudieran surgir sobre las mismas, por si ello sirviera de ayuda en ocasiones posteriores.